Estamos con Daniel Alfaro, líder de Educación de Propuesta del Bicentenario y exministro también de Educación. ¿Cómo está, señor Alfaro? Buenos días. Muy buenos días, Omar y Carlos. Muchas gracias por esta llamada. A ver, la pregunta básica, en lo que se ha tomado ya, las decisiones que se han tomado en Consejo de Ministros y que entendemos, según lo que se ha dicho, que empiezan a regir a partir de mañana, a partir del lunes, que se elimina este metro de distancia entre los chicos y el 100% del aforo en las aulas de clases. ¿Es necesario? Sí, totalmente necesario. De hecho, esa regla específica evitaba lo que se llama el 100% de retorno a la presencialidad. Lo que pasó el 28 de marzo fue un inicio que lo podemos ver como en dos fases. Una primera fase es de que el 100% de escuelas regresen a algún grado de presencialidad, es decir, turnando a los alumnos en diferentes horarios. ¿Por qué? Porque el segundo nivel, en el que es todo el aula regresa al 100% de la presencialidad de lunes a viernes, no se podía dar. Y es que este metro de distancia impedía de que todos los alumnos podrían congregarse al mismo tiempo en el aula. Eso ha ocasionado que desde la fecha, desde el inicio de clases hasta ahora, muchos colegios no hayan podido efectivamente cumplir con la promesa o de restituir el derecho educativo al 100%, y ya sabemos de que como país estamos rezagados frente a otros países de la región que sí han logrado ese 100%, incluso el año pasado. Entonces creo que ha sido una medida totalmente necesaria y, por supuesto, también tardía. Señor Alfaro, muy buenos días. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿está preparado el sistema educativo peruano para que este retorno con el aforo al 100% sea óptimo, o vamos a tener algunos inconvenientes, algunos problemas que tal vez en el camino podemos ir solucionando? Lo primero que hay que resaltar es que en estas semanas de inicio de clase no hemos tenido una mayor incidencia del virus en la sociedad por el retorno de clases. Eso es algo que se decía mucho el año pasado y evitaba que tengamos una política mucho más decidida para el retorno a clases, ¿no? Y eso en estas pocas semanas ha evidenciado de que las escuelas no generan un incremento del contagio del virus. Ahora, para que de todas maneras se tengan las condiciones de bioseguridad en cada escuela, sí es necesario seguir trabajando en la dotación de agua, mascarillas, en la ventilación de los espacios sobre todo cerrados y bueno, en todas las escuelas a nivel nacional. Eso, en ese punto, señor Alfaro, la mascarilla, ¿no? Que puede parecer algo menor, pero yo creo que es muy importante ya cuando hablamos, a ver, una familia, la mascarilla tiene un costo. La mascarilla tiene un costo y para que la mascarilla funcione, lo que he escuchado de los salubristas es que hay que cambiarla cada seis horas, al menos cada 6, 8 horas. ¿Es necesario que lleven doble mascarilla los chicos? Acá hay dos temas importantes. Uno es la provisión de las mascarillas, porque lo primero que has hablado es de la barrera económica. Claro. ¿No? Entonces, lo primero es que el Estado debe proveer esas mascarillas para poder cumplir con los códigos de bioseguridad. Ahora, lo segundo es qué tan necesario es usarla o en qué momentos es necesario usarla. Así es. ¿No? Entonces, vemos que en lugares cerrados todavía hay recomendaciones de que se tiene que seguir manteniendo, sobre todo cuando el aula no tiene una ventilación fuerte. Pero en espacios abiertos, por ejemplo los recreos, yo creo que también debería flexibilizarse debido a que en el día a día, y ya lo hemos escuchado de las autoridades, se va a comenzar a eliminar progresivamente el uso de la mascarilla en espacios públicos abiertos, con más de 80% de aforo con 3 dosis. Entonces, creo que ese mismo beneficio se le debe dar también a la escuela, debido a que es bastante contradictorio de que el niño o la niña suba a un espacio público en donde va a ver a la gente sin mascarilla, vean el estadio, todos congregándose sin mascarilla, va a ir a un restaurante y los vea sin mascarilla y en su recreo no tenga que seguir usándola, ¿no? Hay una gran incoherencia también en esa medida y, veamos, en términos pedagógicos es importante también el contacto, ¿no? La visualidad completa, ahora, sobre todo cuando son más pequeños y recién están conociéndose entre ellos. Saliendo del plano de salubridad, ¿no? Yo no sé, han pasado 2 años con diferentes resultados de cómo se han llevado estas clases virtuales. Valgan verdades, muchos chicos no han llevado nada, ¿no? Esa es una realidad, hay que ser bastante claros en eso.
¿Hemos hecho una evaluación como sociedad? Es decir, como Estado, ¿sabemos cuál es el impacto que ha tenido esta pandemia en los niveles de educación alcanzados? ¿Saben sumar, multiplicar, restar, comprender, analizar nuestros chicos? ¿Hemos hecho esa evaluación? Lamentablemente no se ha hecho una evaluación de los aprendizajes en 2020 y 2021. Sé que el Ministerio ha hecho esfuerzos por tratar de levantar algunas data que en el 2020 daba como resultado que aquellos alumnos que sí habían tenido alguna posibilidad de contacto a la educación a distancia, por ejemplo, contaban con tablet e internet, se había visto mermada, digamos, los resultados, logros satisfactorios en aprendizaje de comprensión lectora, matemáticas, pero solo son los alumnos que han tenido la oportunidad de conexión a internet. Si a esos alumnos se les ha visto rezagado el logro satisfactorio, imagínate para los que no han tenido, ¿no? Entonces sí hace falta, entiendo que este año debería haber una evaluación muestral a nivel nacional para ver diagnósticamente cómo estamos, ¿no? De dónde partimos. Y más allá, digamos, de la necesidad de tener medición para poder generar políticas más efectivas, está también la capacitación del docente, porque el docente lo que va a pasar es que va a recibir alumnos de diferentes velocidades, ¿no? Alumnos que sí han logrado tener más conexión con la escuela y aquellos que no. Y va a tener un salón muy heterogéneo. Pues mejorar sus capacidades para que pueda identificar esas diferentes velocidades y proponerles trayectorias educativas que los motiven a poder retomar esos aprendizajes va a ser muy importante. Sí, señor Alfaro, ¿y por qué no se ha hecho esa evaluación, si se ha alcanzado o no las competencias y las capacidades en los colegios? ¿Quién es responsable? Le pregunto esto porque tiene que corregirse, ¿no? Porque ya estamos en el regreso, el retorno a los aforos al 100%. Tiene que haber esa evaluación definitivamente para tener un punto de comparación. Es el Ministerio de Educación, en coordinación con los gobiernos regionales, que son también responsables en su territorio. Es decir, si es que el Ministerio de Educación no ha promovido estas evaluaciones en estos últimos años, también está en la potestad del gobierno regional hacer las mediciones propias en su territorio. Y yo creo que también esto es una otra factura de la inestabilidad política que hemos tenido desde que comenzó este gobierno. Ya vamos teniendo más de 3 ministros de educación, lo cual tampoco le da una sostenibilidad a la gestión que permita justamente implementar estas medidas más técnicas necesarias para mejorar la política educativa. Ahora, también uno se pregunta, ¿no? Porque ese tema de saber dónde estamos se planteó, recuerdo cuando inició el gobierno, con el exministro Juan Cadillo, ¿no? Que estaba muy preocupado sobre estos asuntos en ese momento, y se declara en emergencia. Usted recordará, señora Alfaro, se declara en emergencia la educación, ¿no? El gobierno, el presidente Castillo declara en emergencia la educación. Lindo titular. ¿Qué se hizo? ¿Qué implica esto? ¿No? Porque claro, nos encanta declarar en emergencia todo, pero ¿qué se hace después de eso? Creo que te lo comenté en una entrevista anterior, Omar, creo que a esa emergencia le faltó urgencia, ¿no? Porque el año pasado, a diciembre del 2021, la foto del cierre del año fue bastante mala, ¿no? Solo el 20% de escuelas que podían regresar a clases lo hicieron, solo el 20%. En Lima no fue ni el 2%. Y nosotros teníamos solo algo del 5% de nuestros alumnos hacia octubre del año pasado en clases. Argentina, Chile, tenían más del 80% de sus alumnos, ¿no? Entonces, sí creo que una declaratoria de urgencia tiene que apalancar acciones muy concretas que restituyan derecho educativo. Y ahora que ya se está logrando recién en este año, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es la calidad, ¿no? Como es que no regresamos a una misma escuela, digamos, con los efectos que teníamos también antes de la pandemia, sino también aprovechamos este momento para hacer las reformas que necesitamos profundizar, ¿no? Y mejorar la calidad de los aprendizajes. Muy bien, ciertamente, señor Alfaro, pues la educación es un pilar fundamental en el desarrollo del país y ahí tiene que apuntar todo el esfuerzo para que ésta sea de calidad. Le agradecemos por esta comunicación con ampliación de noticias, señor Daniel Alfaro, líder de educación de propuesta del Bicentenario y ex ministro de Educación. Muy buenos días.